Claro, estoy listo. Ya, yo voy a dejar de compartir, así se ven todos. Estamos grabando, Tulio. Muy bien. Bueno, para mí, buenas tardes a todos, estimados colegas y estudiantes del departamento. Para mí es un honor presentar a la seminarista de hoy, la doctora Pamela Urrutia. Personalmente, mi estimación de Pamela es la de una persona extraordinaria. Es solidaria con sus compañeros, con un gran sentido del deber, dedicada madre. Entre paréntesis, hay una entrevista reciente, quizás un par de semanas atrás, en la revista Ya, en la que ella habla del problema de ser científica y al mismo tiempo de ser madre. También tiene una gran ética en su proceder científico y es muy leal. Eso es también lo que quiero recalcar. He sido muy afortunado en que ella se haya interesado en lo que hacíamos en el laboratorio y es sin duda, en mi apreciación, la mejor estudiante que ha pasado por mi laboratorio. Pamela es un producto de la Facultad de Ciencias. Ella es biotecnóloga, magíster en Ciencias Biológicas y doctorada del programa de Biología Molecular, Celular y Neurociencia, y posteriormente con una estadía postdoctoral en el laboratorio de Cristian González. Actualmente Pamela es investigadora principal de un proyecto de iniciación de la ANI. Su línea de investigación durante su periodo doctoral fue la de dilucidar los componentes moleculares que ligan dos procesos encontrados en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Estos son los procesos de internalización, de inflamación, perdón, por un lado, y el proceso de una acumulación exacerbada de hierro, que genera en forma automática daño oxidativo y muerte neuronal. Entonces, estos dos procesos, ¿no es cierto?, patológicos están relacionados y ella tuvo la visión de ver si había alguna correlación entre ellos, una retroalimentación entre ambos procesos. Y eso es lo que nos va a hablar hoy día principalmente, me imagino por el título. Actualmente Pamela es un referente internacional ya, con su juventud como científica, es un referente internacional en esta línea. Tiene 12 papers publicados con un número impresionante de citas. Me metí hoy día en Google Scholar y tiene 894 citas ya con sus papers y tiene un índice H de 10. Así que estamos ante una muy prominente joven científica y sin más, deseándole que disfruten el seminario de hoy, los dejo con Pamela. Adelante, Pamela. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy yo les voy a presentar este seminario que tiene el título Relaciones peligrosas, hierro y neuroinflamación. ¿Ya? Análisis de cerebros envejecidos han revelado una serie de características distintivas que están asociadas a este proceso de envejecimiento y que se muestran acá en este review del grupo de Matson, y los cuales están centrados en la desregulación del metabolismo energético. Esta desregulación del metabolismo energético conecta de manera bidireccional en todas estas características que se encuentran asociados al proceso de envejecimiento cerebral. Yo para efectos prácticos de esta presentación me voy a referir solo a algunos, que son, por ejemplo, la difusión mitocondrial, que se ha visto que hay alteración en el funcionamiento de las mitocondrias, en las neuronas, de las células del sistema nervioso. Se ha visto también un incremento en el daño oxidativo en estas células, daño oxidativo a las moléculas orgánicas. Se ha visto también desregulación de la homeostasis neuronal de hierro y de calcio. Me voy a centrar particularmente en la desregulación en la homeostasis de hierro, donde este metal se tiende a acumular durante el envejecimiento.
y alteración en la activación glial. ¿Qué significa esto? Que hay una mayor activación glial durante el envejecimiento y hay una mayor secreción de factores inflamatorios, ¿ya? Y una de las características de las enfermedades neurodegenerativas es que su incidencia incrementa con el envejecimiento, ¿ya? El factor de riesgo más importante al desarrollar enfermedades neurodegenerativas tiene que ver con la edad. Y en esta enfermedad neurodegenerativa, voy a hablar particularmente de dos, de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, también se han visto desregulación de la homeostasis de hierro y de la inflamación, ¿ya? Aquí voy a partir con la enfermedad de Alzheimer, es la enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia a nivel mundial, ¿ya? Y se caracteriza histopatológicamente por la presencia de dos agregados, lo que son las placas amiloides, formados por el péptido beta-amiloide, y los ovillos neurofibrilares, formados por la proteína tau hiperfosforilada. Y lo que se ha visto en esta enfermedad es que existe una correlación entre el grado de avance o la severidad, ¿ya? Y la acumulación de hierro, ¿ya? Esta severidad ha sido evaluada a través de la progresión de estos daños, estos marcadores histopatológicos en las distintas regiones del cerebro afectadas, ¿ya? Y también se ha visto que la inflamación es un elemento importante que contribuye a la progresión y a la severidad de la patología, y lo que se ha propuesto, lo que se lleva proponiendo ya desde hace varios años, es que estos agregados que son liberados por las células, por las neuronas, inicialmente activan a las microglías de una manera neuroprotectiva, que lo que hace es fagocitar estos agregados, ¿ya? Pero cuando estos agregados superan su capacidad y se transforman en agregados que son insolubles, como las placas amiloides, la microglía ya no los puede fagocitar y lo que se gatilla es una activación que denominan activación neurotóxica de estas microglías, ¿ya? Estas microglías son el equivalente de los macrófagos residentes que están en el cerebro, ¿ya? Y la activación de estas microglías genera la producción de enzimas que producen especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, como por ejemplo la NADPH oxidasa, que va a generar la producción de superóxido, el cual se va a transformar en peróxido de hidrógeno, y la inducción de la óxido nítrico sintasa, que va a producir óxido nítrico, ¿ya? En conjunto con esta activación de las células de las microglías, se van a secretar una serie de citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Que van a impactar también sobre los astrocitos residentes, cuya función es la de mantención de estas neuronas. Y ahora estos astrocitos activados, perdón, se me corrió la diapositiva, ok. Estos astrocitos ahora activados también van a inducir la expresión y la activación de la NADPH oxidasa, de la óxido nítrico sintasa, generando una mayor producción de especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno, ¿ya? Entonces todas estas citoquinas proinflamatorias más las especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno van a impactar sobre las neuronas residentes o remanentes, ¿ya? Generando más daño oxidativo y por lo tanto generando la muerte neuronal. Lo mismo se ha observado en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor incidencia a nivel mundial, y aquí se caracteriza por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, en donde acá, en un tejido de un paciente con Parkinson, se puede ver la decoloración de esta región, y por la pérdida de estas neuronas que dan el color característico de esta zona. Aquí también se producen agregados proteicos, principalmente de alfa-sinucleína, que va a conformar los que son los cuerpos de Lewy, ¿ya? Y en esta patología también se observa una acumulación o un incremento de los niveles de hierro en las regiones afectadas, por ejemplo acá en la sustancia negra, prácticamente duplica el contenido de hierro en los pacientes con enfermedad de Parkinson comparado con unos pacientes control, envejecidos, ¿ya? Y aquí también la inflamación contribuye importantemente, incluso en la iniciación de la patología, que hay varios grupos que han propuesto que la enfermedad de Parkinson se gatilla por una activación de la respuesta inmune en el cerebro, y lo que se observa o lo que se ha propuesto nuevamente es que estos agregados de alfa-sinucleína activan a las microglías,
Esta activación induce el aumento de la expresión de la NADPH oxidasa y su activación, así como también la inducción de la óxido nítrico sintasa, que genera la producción de especies reactivas del oxígeno y nitrógeno. También ocurre la liberación de una serie de citoquinas proinflamatorias que van a activar también a los astrocitos, y estos astrocitos van a contribuir produciendo más especies reactivas del oxígeno y más citoquinas proinflamatorias que finalmente van a impactar sobre las neuronas dopaminérgicas remanentes, generando daño oxidativo y muerte neuronal. ¿Ya? Pero para entender de por qué ocurre la acumulación de hierro, hay que entender cuál es la funcionalidad del hierro, ¿ya? Y el hierro es esencial para el funcionamiento de las células, ¿ya? Se une o ha sido unido a proteínas, lo que ha permitido que las proteínas amplíen su diversidad de funciones, ¿ya? Y esto se debe a la particularidad que tiene el hierro, que posee dos estados de oxidación, uno como hierro 3+ y otro como hierro 2+, lo que permite acoplarlo a reacciones de transferencia de un electrón, ¿ya? Entonces tenemos que las proteínas tienen hierro unido de varias formas, como clúster hierro-azufre, como se muestran acá, de 2 hierros, 2 azufres, o 4 hierro, 4 azufre, como grupos HEM, ¿ya? O como iones de hierro individuales. Y esto viene gatillado desde la aparición de las primeras células. Ya las primeras células se generaron en un ambiente químico reductor, donde el hierro estaba en su estado reducido como 2+, el cual es bastante soluble y biodisponible. ¿Ya? Cuando apareció la oxidación, o apareció el ambiente dependiente de oxígeno, o sea, se generó un ambiente oxidativo, ¿ya? Generó varias complicaciones. Primero, con respecto a la biodisponibilidad del hierro. El hierro pasó a ser un hierro oxidado, el cual precipita y es poco soluble, ¿ya? Y por otro, las células también adaptaron su metabolismo a un metabolismo dependiente del oxígeno. Y al depender del oxígeno, se generan ciertos intermediarios como el superóxido o el peróxido de hidrógeno, que la célula tiene herramientas o desarrolló enzimas capaces de eliminar estos intermediarios del metabolismo del oxígeno, ¿ya? Sin embargo, en presencia de hierro, este peróxido de hidrógeno, ¿ya? Por una reacción que es catalizada por el hierro, genera el radical hidroxilo, ¿ya? Y el radical hidroxilo es altamente tóxico porque es altamente reactivo, reacciona con las moléculas orgánicas y es el principal responsable del daño oxidativo en las células, ¿ya? Por lo tanto, las células actualmente dependen del hierro, tienen que tener un metabolismo que asegure el abastecimiento necesario de este metal, pero por otro lado tiene el problema de que producto de la adaptación a un metabolismo dependiente de oxígeno que se generan estos intermediarios, que son capaces de reaccionar con este hierro, ¿ya? Generando esta reacción que se conoce como reacción de Fenton, ¿ya? Y aquí esta imagen les muestro para que vean la relevancia o la importancia del hierro en las células. Cerca del 2% de las proteínas de las células poseen hierro, ya sea hierro unido a grupos HEM, como aparece aquí en azul, o hierros unidos a clúster hierro-azufre, como aparece aquí en gris, o proteínas unidas a átomos individuales en hierro, proteínas uniendo átomos individuales de hierro, que aparecen en naranjo. E incluso en algunos organelos este porcentaje es mucho mayor. Por ejemplo, en la mitocondria vemos que alrededor del 7% de las proteínas mitocondriales tienen unido hierro, ¿ya? Así como también en el retículo endoplásmico, y participan en una serie de procesos que son vitales y que también se encuentran asociados al envejecimiento. Por ejemplo, en el retículo endoplásmico participan en la respuesta a estrés, en el núcleo participan en la expresión génica, incluso en la reparación de DNA. Varias de las polimerasas que tienen que ver con la traducción, con la reparación y con la replicación del material genético poseen unido hierro, ¿ya? Del cual dependen para su funcionamiento. Y a nivel de la mitocondria es muy importante para el metabolismo energético de la célula, que depende de la mitocondria. Vemos que varias
proteínas que participan en la respiración celular poseen poseen hierro, ¿ya? Particularmente, si miramos los complejos de la cadena transportadora de electrones, vamos a ver que los primeros 3 complejos poseen algunas de las unidades que posee un clúster hierro-azufre, ¿ya? Nosotros hace años que estamos postulando, este review es del 2014, de que hay una comunicación, que hay una interrelación entre lo que es la disfunción mitocondrial, la acumulación de hierro, la generación de daño oxidativo y la inflamación, ya que estos procesos están conectados entre ellos de manera bidireccional, ¿ya? Y la primera evidencia que apunta a eso, por ejemplo, viene dado de este trabajo en donde lo que hicimos fue trabajar con cultivos de neuronas hipocampales que las tratamos con citoquinas proinflamatorias, en este caso TNF-alfa, interleuquina 6, o un inductor de inflamación que sería el lipopolisacárido. Y lo que vemos es que el tratamiento con estas citoquinas, o el LPS, induce un cambio en el tono redox de la célula, ¿ya? A un tono redox más oxidado, ¿ya? Como se muestra acá en la cuantificación, y este efecto puede ser revertido con el uso de antioxidantes, ¿ya? Como se puede ver aquí. Ahora, entonces, en presencia de inflamación, lo que vamos a tener que va a aumentar el tono redox a uno más oxidativo dentro de la célula, y que estas células luego, si se desafía con hierro, por ejemplo, generando una acumulación de hierro, lo que se observa es una mayor producción de especies reactivas del oxígeno comparado con las células que no se encuentran en este contexto inflamatorio, ¿ya? Indicando que efectivamente estas citoquinas proinflamatorias que se generan durante la inflamación en el cerebro podrían exacerbar o gatillar la producción de especies reactivas del oxígeno mediadas por el incremento del contenido de hierro. Y pensando entonces en esta comunicación entre la inflamación y el metabolismo del hierro, es que, bueno, el primer trabajo que sacamos apuntando eso, el del 2013, este trabajo fue pionero en abrir esta línea de investigación, en relacionar ambos procesos. Previo a esta fecha, ambos se estudiaban como procesos independientes, ya que no estaban interconectados entre ellos, y este trabajo por primera vez reveló que existe una conexión entre ellos. Y es tan pionero que si uno mira hasta la fecha hoy en día, solo este trabajo tiene más de 200 citaciones, ¿ya? Y aquí lo que hicimos nosotros fue generar cultivos puros de neuronas hipocampales, de astrocitos corticales y de microglías corticales, y lo que hicimos fue tratarlas con las distintas citoquinas proinflamatorias y el LPS, y evaluamos el contenido de hierro dentro de estas células, y lo que observamos fue que el tratamiento con esta citoquina o LPS induce un incremento en el contenido de hierro en las neuronas, prácticamente duplica el contenido que se encuentra en la situación control, contenido de hierro que se encuentra en la situación control. En astrocitos no vimos cambios en el contenido de hierro, y en las microglías vimos también un incremento, pero un incremento más bien parcial, ¿ya? Para entender por qué se puede generar este cambio en el contenido de hierro, hay que entender cómo ocurre la regulación de la homeostasis celular de hierro. Y bueno, aquí esta figura es bastante compleja, pero yo me voy a hacer referencia a algunos componentes que son los que vamos a revisar a continuación, que son principalmente cómo entra el hierro a la célula, y este tiene dos vías, una a través de DMT1, que es un transportador de entrada de hierro, y otro es mediado por el receptor de transferrina con su unión a la transferrina, ¿ya? Este receptor une a esta transferrina, que es una transferrina diférrica, una transferrina que está transportando hierro, ¿ya? Y producto de la endocitosis de este receptor unido a la transferrina, y luego la acidificación de este endosoma, se liberan estos hierros y posteriormente son transportados hacia el citosol de la célula, mediado por el transportador de DMT1, ¿ya? Este hierro en el citosol corresponde a lo que uno conoce como pool de hierro lábil, que es un hierro redox activo que puede gatillar reacción de Fenton, y que la célula lo distribuye en los distintos compartimentos, ¿ya? El primero es almacenarlo en ferritina,
Es una proteína que almacena hierro, un hierro que ahora no es redoxactivo y que la célula puede hacer uso de él cuando requiera aumentar el contenido de hierro en el citosol. La segunda vía es que puede ser enviado hacia la mitocondria, ¿ya? Donde se va a utilizar para la síntesis de los clústeres hierro-azufre, de los grupos N. Una tercera vía indica que este hierro puede salir de la célula por el transportador de salida de hierro o exportador que se denomina ferroportina, ¿ya? Y una cuarta vía, esto particularmente en las neuronas dopaminérgicas, que se une al pigmento, la neuromelanina, que le da esta coloración tan característica a estas neuronas, ¿ya? Entonces lo que nosotros vimos en este trabajo es que el tratamiento con estas citoquinas proinflamatorias lo que induce es un aumento de los niveles proteicos de DMT1, que es el transportador de entrada de hierro, tanto en neuronas como en astrocito y microglía, y que el tratamiento con las citoquinas también genera una disminución de los niveles proteicos de ferroportina, que es el transportador de salida de hierro, solo en neuronas. No vimos cambio ni en astrocitos ni en microglía. ¿Ya? Entonces, este cambio, particularmente en neuronas, de un aumento del transportador de entrada y una disminución en el exportador de hierro, dan cuenta entonces de este incremento drástico en el contenido de hierro que observamos en las neuronas, ¿ya? No fuimos los únicos que reportamos esto. Meses después salió otro grupo, en este caso usando neuronas mesencefálicas. Lo que observaron es que el tratamiento con citoquinas proinflamatorias, en este caso interleuquina 1 beta o TNF-alfa, aumenta los niveles proteicos de DMT1, del receptor de transferrina, ambos que permiten incorporar más hierro a la célula, y disminuyen los niveles proteicos de ferroportina, ¿ya? Lo que reduce la salida de hierro desde la célula, ¿ya? Pensando en cómo se generan estos cambios de que se incorpora la entrada y se reduce la salida, uno tiende a pensar que hay una regulación o hay un efecto sobre la regulación maestra de estos transportadores, y en ese aspecto entra en relevancia el sistema IRE-IRP, que es el que coordina la regulación de la homeostasis de hierro celular, ¿ya? El sistema IRP se basa, IRE-IRP se basa en la presencia de una proteína que tiene una función, que es una proteína bifuncional, ¿ya? Cuando se encuentra en esta forma, que es cuando no tiene un clúster hierro-azufre unido, funciona como una proteína de unión a ARN mensajero, ¿ya? Que se conoce como IRP1. Y cuando posee un clúster unido a esta proteína, se transforma su actividad, transformándose en lo que conocemos como la aconitasa citosólica, ¿ya? De esta manera, las células pueden sensar cuando tienen deficiencia de hierro, porque cuando no hay hierro, este clúster no está y por lo tanto se activa su forma IRP de unión a ARN mensajero, y cuando hay hierro, se genera el clúster, se une a la proteína y se transforma en su actividad o se activa su función como aconitasa citosólica y pierde su funcionalidad de unión a ARN mensajero, ¿ya? Entonces, cuando hay deficiencia de hierro y se activa IRP, se va a unir a los ARN mensajeros blancos que tienen la secuencia IRE, que es donde se une. Y esta secuencia IRE puede estar en el 3' UTR, en el caso del ARN mensajero del receptor de transferrina o de DMT1, ¿ya? Y al unirse a estos ARN mensajeros, lo que hace es estabilizar el ARN mensajero. Al estabilizarlo, aumentan los niveles proteicos y se favorece la incorporación de entrada, la incorporación de hierro, ¿ya? Por otro lado, en el caso de los ARN mensajeros de ferritina o ferroportina, esta secuencia IRE está en el 5' UTR, ¿ya? Por lo tanto, la unión de IRP1 a esta secuencia IRE lo que hace es bloquear la traducción, lo que genera una disminución de los niveles proteicos de ferritina y ferroportina, generando entonces una reducción en el almacenamiento de hierro y en el exporte de hierro, ¿ya? Esto con fin de restablecer los niveles de hierro citoplasmático para nuevamente formar estos clústeres hierro-azufre y cambiar la actividad de IRP1, ¿ya? Entre otras funciones que tienen estos clústeres hierro-azufre.
Pero ¿qué pasa? Que en presencia de especies reactivas del oxígeno o el nitrógeno, se ha reportado que este clúster se daña. Al dañarse se suelta de la proteína y se genera una activación aberrante de IRP1. ¿Y por qué digo aberrante? Porque es una activación que da la sensación a la célula de que hay una falta de hierro, ¿ya? Una activación aberrante indicando que hay una falta de disponibilidad de hierro y por lo tanto la célula lo que quiere, lo que se gatilla es favorecer la entrada de este metal, ¿ya? Y efectivamente es lo que este grupo vio, ¿ya? Que el tratamiento con las citoquinas proinflamatorias induce un aumento de los niveles proteicos de IRP1 y que este efecto puede ser parcialmente revertido usando un inhibidor de la oxionítrico sintasa, como el LNAME, o usando un antioxidante como la N-acetilcisteína, ¿ya? Incluso cuando hacían el cotratamiento con estas dos moléculas, se generaba una reversión total de este incremento en la expresión de IRP1, ¿ya? En los niveles proteicos. Lo mismo observaron para TNF-alfa, que el tratamiento con TNF-alfa induce un aumento en los niveles proteicos de IRP1 y que el tratamiento con el inhibidor de la oxionítrico sintasa o N-acetilcisteína revierte parcialmente este incremento y que cuando se trata en conjunto lo revierte completamente. Nosotros vimos resultados similares en este caso utilizando otra forma de generación de daño oxidativo o de producción de especies reactivas del oxígeno, y es a través de la inhibición del complejo 1 mitocondrial utilizando rotenona. ¿Ya? Acá utilizamos rotenona a concentraciones subletales, que nos genera producción de especies reactivas del oxígeno, pero que no genera muerte celular. Y lo que observamos es que efectivamente el tratamiento con rotenona incrementa los niveles proteicos de DMT1, incrementa los niveles proteicos del receptor de transferrina y disminuye los niveles proteicos de ferroportina, ¿ya? Esto se condice con un incremento en la incorporación de hierro mediado por hierro radioactivo, y se condice también con un aumento en el hierro citoplasmático medido a través de una sonda fluorescente, ¿ya? Estos datos también correlacionan con un aumento, o también se observa que se gatilla una activación de IRP, y lo que observamos acá es que el tratamiento con rotenona activa a IRP1, ¿ya? Lo que estamos aquí viendo ensayo de actividad, ¿ya? Como IRP1, y efectivamente este incrementa de manera de, a medida que aumentamos la concentración de rotenona, este incremento es mayor, y se observa tanto a las 12 horas como a las 24 horas del tratamiento. Entonces pensamos que si rotenona está generando esta desregulación de los transportadores de hierro, generando esta falsa sensación de deficiencia de hierro, y todo esto era mediado por la actividad de IRP, si nosotros eliminamos a IRP, podríamos evitar esta desregulación de la homeostasis de hierro. Y para ello lo que hicimos fue generar distintos clones, en donde hicimos knockdown para IRP1, y aquí se muestran los niveles proteicos, que seleccionamos el clon este que se denomina 2.9, que es el que tenía menor expresión de IRP1, y si miramos la actividad, esta actividad era muy poca actividad tenían este clon, ¿ya? Y lo que observamos efectivamente, que el tratamiento con rotenona en las células control aumentaba los niveles de proteicos de DMT1, y vimos que en el caso de estos clones, knockdown para IRP, vimos que esto no sucedía. También vimos que la rotenona o el tratamiento con rotenona aumentaba los niveles proteicos del receptor de transferrina, y que en las células knockdown para IRP1 esto no sucedía, y esta disminución de los niveles proteicos que observamos con el tratamiento con rotenona de ferroportina, esto tampoco sucedía en las células knockdown para IRP1, ¿ya? Si miramos con respecto al daño oxidativo, habíamos visto que las células tratadas con esta concentración de rotenona
presentaban un aumento en la peroxidación lipídica, medido por estos aductos de 4-HNE, ¿ya? Y lo que se observó es que en las células knockdown para IRP1, esta peroxidación lipídica era mucho menor, ¿ya? Lo mismo ocurre cuando miramos el tono oxidativo de la célula, o el tono redox. Lo que observamos es que el tratamiento con rotenona en células control aumenta el tono redox a un tono más oxidativo, ¿ya? Y que el tratamiento con rotenona en las células knockdown de IRP1 vemos que esto no ocurre, ¿ya? O es en menor medida. Pensando en la disfuncionalidad de IRP1, y esto más bien como una estrategia terapéutica, vimos cuál sería la importancia en su función, por ejemplo, como aconitasa, ¿ya? Y aquí comentarles que, claro, aquí tiene una infusión súper importante como aconitasa, porque permite la conversión de citrato a isocitrato, el cual es necesario para la síntesis de neurotransmisores como el glutamato, como el GABA, así como también para la síntesis de glutatión, que es el principal antioxidante celular, ¿ya? Y como función como IRP también es súper importante, porque no solo regula la incorporación de hierro en las células, que fue lo que yo les conté, sino que también permite la redistribución de este hierro del citosol a la mitocondria, ¿ya? También disminuye la síntesis del heme, y esto es súper importante, porque si no hay hierro en la célula, y esto no se detiene, se va a generar un intermediario en la síntesis que es altamente tóxico, ¿ya? Por lo tanto, lo que genera es una disminución en la síntesis de heme para evitar la formación de estos intermediarios tóxicos. Y también promueve la mitofagia, ¿ya? Y esto con el fin de poder reciclar el hierro de las mitocondrias que estén disponibles. Por lo tanto, ambas funciones son súper importantes, tanto como aconitasa como IRP, y entonces nos enfocamos en la regulación. ¿Cómo es que pasa de IRP1 a aconitasa y de aconitasa a IRP1? Y lo que observamos, o lo que sabemos, es que hay varios elementos que favorecen la transformación de una aconitasa a una actividad IRP. Por ejemplo, alteración en la síntesis de los clústeres hierro-azufre, cuando hay disminución de estas proteínas que participan en la síntesis de estos clústeres, se gatilla la activación de IRP, así como también una disminución en el contenido de hierro, también se gatilla la activación de IRP. Especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno, gatilladas, por ejemplo, por inflamación o por disfunción mitocondrial, también generan una activación de IRP. Y claro, aquí nos enfocamos entonces qué mecanismos regulan la transformación de este IRP1, en el caso de la inflamación, una activación aberrante, a una función de aconitasa citosólica. Y aquí teníamos dos elementos. El primero es la maquinaria de síntesis de clúster hierro-azufre citosólica, que es la que le entrega un clúster a IRP1, y el segundo era mitonet, ¿ya? Y aquí mitonet es una proteína que está en la membrana externa de la mitocondria, y tiene la particularidad que transfiere clúster a IRP1, pero se favorece en ciertas condiciones, cuando esta proteína se encuentra oxidada. Entonces, efectivamente, este podría ser un mecanismo de reparación o de evitar la activación de este IRP1 de manera aberrante generado por las especies reactivas del oxígeno, ¿ya? Esta transferencia de estos clústeres que son dependientes de la oxidación de esta proteína, ¿ya? Y esto es lo que genera la transferencia de dos de estos clústeres, genera la construcción del clúster 4 hierro 4 azufre que tiene la aconitasa, restableciendo su función como aconitasa, ¿ya? Eso se ha visto en ensayos in vitro. Y entonces, hablarles un poco de esta familia de proteínas NET, son tres, ¿ya? Tenemos a mitonet, que está en la membrana externa mitocondrial, ¿ya? Tenemos a NAF, que está en la interfaz entre las conexiones del retículo endoplasmático con las mitocondrias, ¿ya? Y tenemos a MIN, que es una proteína que se encuentra localizada en la matriz mitocondrial. Y lo que se sabe es que el aumento de la expresión
de estas proteínas mitonet gatillan un cambio morfológico en las mitocondrias, unas mitocondrias más fusionadas, ¿ya? Que tienen una mayor tasa de fosforilación oxidativa y una mayor resistencia a la producción de especies reactivas al oxígeno, ¿ya? Y por otro lado, las células knockdown o knockout para mitonet lo que generan es una alteración de la morfología de las mitocondrias, unas mitocondrias más bien fisionadas, disminuye la respiración, la fosforilación oxidativa, aumenta el contenido de hierro y aumenta la producción de ROS, ¿ya? Interesantemente, el ratón knockout para mitonet lo que muestra es un aumento de los contenidos de la especie reactiva del oxígeno en el estriado, un aumento en la producción de superóxido, un aumento en la producción de superóxido, aquí viendo el corte histológico en el estriado, una disminución de la producción de ATP, una disminución del consumo de oxígeno y una disminución en la tasa respiratoria, ¿ya? Entonces, presenta características, el ratón knockout de mitonet presenta características que nosotros observamos en los modelos animales de enfermedad de Parkinson, ¿ya? Como la producción de especies reactivas del oxígeno, principalmente en el estriado, la disfunción mitocondrial, que podemos ver aquí por la tasa de producción de ATP, el consumo del oxígeno y la tasa respiratoria, e incluso muestra un incremento en el contenido de hierro en el estriado, en los ratones knockout para mitonet comparados con los controles. También se ven alteraciones motoras, por ejemplo, hay una disminución en la amplitud de la zancada de los animales, así como también una menor latencia en ensayos conductuales como el rotarod, así como también una disminución en el contenido de dopamina estriatal, ¿ya? Por lo tanto, todas estas características están presentes en los modelos de enfermedad de Parkinson, gatillados por la inhibición del complejo 1, por ejemplo, MPTP, o por producción de especies reactivas del oxígeno, como el 6-hidroxiopamina, ¿ya? Y en eso está enmarcado mi Fondesis de inicio, el cual me adjudiqué a finales del año pasado, en entender esta funcionalidad de mitonet en la transferencia del clúster a IRP1 en condiciones de estrés oxidativo o nitrosativo, gatillados ya sea por inflamación o por inhibición del complejo 1, ¿ya? Y por lo tanto, al transferir estos clústeres, evitarían esta activación aberrante de IRP y desregulación de los transportadores de hierro, y gatillarían su conversión en una conitasa citosólica, ¿ya? Y particularmente también me enfoqué en esta droga que se llama pioglitazona, que se usa para el tratamiento de la diabetes, y lo que se sabe es que esta droga se une a mitonet, pero aún no se sabe qué es lo que hace. En este proyecto yo postulo que lo que hace es favorecer esta transferencia del clúster a IRP1. Y eso es básicamente en lo cual está enmarcado mi Fondesis de inicio actualmente. Esta comunicación o esta desregulación del hierro y la producción de ROS y la inflamación no solo ocurre en las neuronas, también ocurre en las microglías, y es súper importante para su activación. En este se presenta un esquema que es bien un esquema simplificado, ¿ya? Porque el proceso es mucho más complejo, pero uno podría de manera simple segregar dos tipos de activación en las microglías, una que se llama activación o que corresponde a un fenotipo denominado M1, que es un fenotipo inflamatorio, ¿ya? Este fenotipo inflamatorio tiene la particularidad de que genera citoquinas proinflamatorias, óxido nítrico, otra especie reactiva del oxígeno, y que gatillan daño neuronal, mientras que el otro fenotipo, que es el fenotipo conocido como M2 o fenotipo de resolución, lo que genera es la secreción de neurotrofinas, que finalmente lo que gatillan es neuroprotección y reparación del tejido, ¿ya? Y lo que se ha visto es que el hierro o la especie reactiva del oxígeno favorecen la conversión a este fenotipo M1, que tiene alta producción de especies reactivas del oxígeno, alto contenido de hierro, pero estas microglías cambian toda su maquinaria de producción de energía para hacer frente a este incremento tanto en el hierro como en la especie reactiva del oxígeno. Y lo que se genera es
una disminución de la dependencia de la producción de ATP mediada por la mitocondria, por lo tanto disminuye el ciclo de Krebs, disminuye la fosforilación oxidativa, empiezan a depender principalmente de glicólisis para obtener energía, y lactato para generar lactato para poder restablecer el NAD+, ¿ya? También lo que se produce en estas células es un aumento de los niveles de ferritina, por lo tanto, a pesar de que tienen una mayor incorporación de hierro, ¿ya? Porque tienen aumentada la actividad de IRP1, lo que hacen que este hierro sea almacenado rápidamente en ferritina, disminuyendo este pool de hierro lábil, que sería el hierro redox activo, ¿ya? Y se ha visto que el uso de quelantes, por ejemplo, pueden gatillar la conversión de este fenotipo M1 a un fenotipo M2, que es un fenotipo de neuroprotección, ¿ya? Y nosotros empezamos a explorar algo de esto hace unos años atrás, y lo exploramos desde el punto, utilizando esta proteína que se llama hepcidina, una proteína muy pequeña, que es una proteína que regula a nivel sistémico la homeostasia de hierro. Lo que hace es unirse a ferroportina, induce su degradación, y hace que entonces las células liberen menos hierro al medio extracelular, lo que si se ve a nivel sistémico gatillaría una disminución de los niveles circulantes de hierro, ¿ya? Y es responsable del fenómeno que se conoce como anemia por inflamación, y es porque, claro, la inflamación gatilla la expresión de hepcidina reduce los niveles sanguíneos de hierro, generando la anemia, ¿ya? Pero en el año 2010 se reportó una función adicional de hepcidina, en que al unirse a ferroportina se genera una cascada de señalización que finalmente bloquea la expresión de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa o interleuquina 6, que son gatillados, por ejemplo, por el LPS, ¿ya? Y nosotros eso evaluamos. Ahora en ratones lo que hicimos fue inyectar péptido beta amiloide, ¿ya? Y lo que observamos es que el tratamiento, la inyección con el péptido beta amiloide aumenta la expresión de GFAP, que nos indica la aparición de astrocitos activos o reactivos, ¿ya? Y vimos que el tratamiento previo con hepcidina lo que hace es reducir este incremento, ¿ya? Esto lo vimos en varias áreas del hipocampo, pero nos centramos en esta, en la U2, que es corresponde a la fisura hipocampal, ¿ya? Que fue donde vimos los cambios más evidentes en la activación de los astrocitos. Lo mismo observamos con las microglías. El tratamiento o la inyección con AB142 genera un cambio morfológico de estas microglías, ya que se muestra acá, y que el pretratamiento o la preinyección con hepcidina lo que me genera es una reducción de este incremento o de este cambio morfológico. También vimos lo mismo con respecto al daño oxidativo, aquí evaluando peroxidación lipídica. Lo que vimos es que la inyección con AB142 aumenta la peroxidación lipídica en el hipocampo, y que la preinyección con hepcidina revierte este efecto, ¿ya? No fuimos los únicos que vimos esto. Recientemente apareció otro grupo que realizó los mismos experimentos y propuso este modelo de acción de hepcidina, que esta hepcidina, por un lado, va a reducir la activación o la producción de citoquinas proinflamatorias en las microglías, ¿ya? Lo que va a reducir en la producción de ROS en las células, en las neuronas que son afectadas en estas regiones, y también ellos encontraron que hepcidina lo que hacía también era disminuir la incorporación de hierro en el cerebro. Por lo tanto, disminuían los niveles de hierro en el cerebro, ya que para que el hierro entre necesita sí o sí pasar por el transportador, el exportador de hierro ferroportina, ¿ya? Por lo tanto, al reducir los niveles de ferroportina, no hay forma de que el hierro pueda atravesar el epitelio e ingresar al cerebro, ¿ya? Por lo tanto, disminuyendo el hierro en el cerebro y por lo tanto disminuyendo el pool de hierro lábil, disminuyendo la producción de especies reactivas del oxígeno y finalmente disminuyendo la muerte neuronal, ¿ya? Y esto, para finalizar, este es un esquema
el que interconecta todos estos procesos de los cuales he hablado en esta presentación. Partimos con la disfunción mitocondrial, altera la síntesis de clúster hierro-azufre, se activa IRP, se aumenta la incorporación de hierro, disminuye la salida, lo que gatilla un aumento del hierro, aumento del ROS y por lo tanto mayor disfunción mitocondrial. ¿Ya? La disfunción mitocondrial también impacta sobre las células gliales, favorece la conversión a un metabolismo más glicolítico, va a favorecer también la captación de hierro, estas microglías se van a activar, van a secretar una serie de citoquinas proinflamatorias que van a activar los astrocitos, y aquí se va a generar un loop de retroalimentación positiva de activación. ¿Ya? Por otro lado, vamos a tener que estas neuronas que acumularon hierro, generan daño oxidativo, van a morir liberando contenido intracelular como neuromelanina, ATP, alfa-sinucleína, entre otros, generando una mayor activación de estas células gliales. ¿Ya? Y aquí ponemos también en énfasis la presencia de hepcidina, que hepcidina por un lado reduciría esta respuesta inflamatoria y por otro lado disminuiría la incorporación de hierro, pudiendo ser una buena estrategia terapéutica cuando se encuentran desregulados estos procesos. Y finalmente quiero agradecer al profesor Marco Tulio Núñez, Laboratorio de Hierro y Biología de Envejecimiento, que ha sido mi mentor por muchos años en este arduo camino de la ciencia y la investigación. Agradecer también a Pablo Aguirre, a Natalia Mena y a Victoria Tapia, que es básicamente con las que hicimos todos estos trabajos que yo les estoy mostrando. Agradecer al doctor Etienne Hirsch en el Paris Brain Institute, que fue quien me recibió y donde hicimos todos los experimentos en animales, ¿ya? Agradecer a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile por el patrocinio para este Fondesit de inicio, por recibirme, y finalmente a la NIT por los fondos que posee actualmente para investigación. Eso. Ha sido como un poco larga. Muy bien. Y bueno, Alexander tenía que ir a hacer clases, no estás, Alexander, ¿verdad? Estás en clases y me pidió ser una especie de coordinador suplente acá en este seminario. Así que voy a intentar coordinar las preguntas que ustedes pudieran hacer y respuestas, ¿ya? Así que sin más, abro la sesión de preguntas en este seminario. Tulio. Tulio, ¿Sí? es María Rosa, lo que pasa es que estoy en el auto, pero estaba muy interesada en escuchar a la Pamela, incluso últimamente me interesaba la hepcidina, justamente, pero por otra razón, entonces quisiera preguntarle a ella. Nosotros hemos encontrado que la hepcidina es un factor de crecimiento para células natural killer, ¿ya? Que son células encargadas de protegerte contra los tumores, toda la protección inicial. Y lo que hace la hepcidina en las células natural killer es disminuir la toxicidad de estas células, la citotoxicidad. Entonces, yo tengo la impresión que la hepcidina es como un arma de doble filo, porque por una parte es capaz de mejorar aparentemente la proliferación de las células natural killer, pero las que proliferan ahora son menos citotóxicas. Entonces, quería saber si habrá algo así, por ejemplo, en los macrófagos, en las microglías, en realidad que para mí las microglías son macrófagos. Quería hacerle esa pregunta a Pamela. Igual la felicito porque me encantó el seminario. A pesar que de repente yo siento que falta como, que hay mucho mecanismo y falta como decir cuál es la relevancia cada vez, como insistir un poquito más en la relevancia de los resultados, porque para qué sirven saber lo que uno está aprendiendo. Pero la felicito mucho y estoy muy feliz que haya ganado fondos de iniciación. Muchas gracias. Sí, con respecto a hepcidina, claro, efectivamente es un arma de doble filo y eso lo ha reflejado mucho la literatura.
que uno encuentra en que efectivamente hay papers que muestran que epsidina es muy mala en algunos modelos de Alzheimer y en otros modelos es muy buena. Entonces, al parecer tiene que ver, uno, con las células blanco sobre las que actúa. Lo que se ha propuesto es que principalmente si actúa a nivel de los astrocitos están estos roles protectores, ¿ya? Pero si uno inunda el cerebro con epsidina, al parecer tiene un efecto negativo, ¿ya? Por lo tanto, depende mucho de la temporalidad de la participación de epsidina, de las células blanco y de las concentraciones, ¿ya? Ahora, yo nunca evalué en los macrófagos si cambiaba la proliferación de estas células, y los estudios que hay con macrófagos, que son ese paper que yo les mostré de Domenico del 2010, no, ellos solo se centran en la expresión de genes, ¿ya? Evalúan principalmente expresión de ciertas citoquinas, como el TNF, alfa o la interleuquina 6, pero en ningún momento evalúan proliferación de celular. Así que, claro, sería interesante ver qué pasa con estas células, si aumenta la proliferación y si se genera algún cambio adicional en estas células. Sí. Pamela, me encantaría que pudiéramos conversar. Yo creo que tenemos muchas cosas Sí, en las sí. que pudiésemos hacer cosas juntos. Se lo había dicho a Tulio todo el tiempo, pero ahora que ahí veo fuerza joven, nueva, nada, yo creo, por lo menos voy a ir a buscar epsidina porque la necesito. Sí, pero ya, me ya la encantaría enviamos. Ah, ya, ok, me encantaría hacer cosas con ustedes, algunas cosas. Así que cuando estén más tiempo por ahí, te fui a ver al laboratorio, pero Sí, justo estabas en otra cosa. Ok, qué bueno tenerte por aquí, Pamela. gracias. Gracias. Alejandro, tú Bien. también. Perdón. Tulio. Alejandro, adelante, por favor. Oye, también, bueno, felicitaciones, Pamela, qué lindo tu seminario, muy interesante. Oye, y en términos de otra espada de doble filo, el mismo hierro, porque, claro, por un lado uno ve que tienes estos peligros de sobrecarga, pero a nivel neuronal, la ausencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales que más impacto tienen sobre las funciones cognitivas. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿Una ventana de tiempo sobre una ventana de concentración lo que nos produce esto? No sé si nos pudieras hablar un poco de eso. Mira, incluso esto puede ser como dicotómico, y es que lo que se ha visto últimamente, y es lo que mucha gente ahora ha aborcado como su visión con respecto al metabolismo del hierro, es que durante el envejecimiento lo que se genera también es alteración en la acidificación de los endosomas, ¿ya? Y esta acidificación es súper importante para poder tener hierro disponible en la célula, porque para sacar el hierro de ferritina es necesario que la ferritina pase por un fenómeno... Sanferrina. No, pero de ferritina almacenada dentro de la célula, pase por un proceso de ferritinofagia. Y ahí esto depende mucho de la acidificación del endosoma y por lo tanto la utilización de ese hierro almacenado en ferritina. Lo mismo para la incorporación de hierro mediado por el receptor de transferrina, también es necesaria la acidificación del endosoma para liberar este hierro desde esta célula y por ser transportado al citoplasma. Entonces, al parecer, lo que está apuntando hoy en día la evidencia es que hay mucho hierro y se tiende a acumular mucho hierro, pero un hierro que tiene baja disponibilidad. Y por lo tanto, al tener baja disponibilidad, la célula genera una respuesta que gatilla una mayor incorporación de hierro, ya que a los suministros que tiene dentro de la célula no puede acceder. Pero eventualmente usted tiene una pieza de tope, que en algún momento estas proteínas, estas ferritinas que están cargadas de hierro, en algún momento se van a degradar y todo este hierro va a formar un incremento descontrolado del hierro citoplasmático, generando mucho daño oxidativo. Entonces, está esta como dualidad o dicotomía, podríamos decir, de que las células tienen alto hierro, pero tienen poco disponible, y por lo tanto lo que hacen es incorporar más hierro. Y eso es lo que hoy en día se está como proponiendo en vista de la evidencia de que hay problemas de acidificación de endosomas.
Entonces, claro, es súper complejo, y como del hierro se depende mucha actividad enzimática, mucha función que tienen que ver incluso con la producción de energía, que las neuronas son muy dependientes de la generación de ATP para su funcionamiento, es que el mecanismo celular está pensado para favorecer la entrada más que favorecer la pérdida o la salida. De hecho, incluso dentro del cerebro, aún hay muy pocos estudios que evalúen, por ejemplo, cómo sale el hierro del cerebro. Principalmente todo está enfocado en la captación de hierro más que en la pérdida. Gracias. Muy bien, Alejandro. Dafne. Sí. Sí. Pamela, te felicito por la presentación, súper buena. Tengo unas preguntas un poco más básicas. Bueno, tú sabes que yo trabajo en astrocitos, así que me interesan. Dijiste que este efecto que tiene el aumento de las citoquinas proinflamatorias sobre el aumento de la producción de ROS por hierro no afecta a los astrocitos. Quería saber si se sabe por qué. No es que no afecte, lo que vimos es que el hierro no... claro, o sea, el hierro está dentro del astrocito. Hola, pero no buenos días. Perdón. Quería saber si puedo consultar sobre un permiso. Ya. María Rosa, ¿se te escucha? No es que no tengan hierro, estas células no tienden a acumular hierro, ya igual van a estar generando como esta producción de especies reactivas del oxígeno por el hierro que tienen. Ahora, nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, y afortunadamente salió un paper después que lo que se veía era que aumentaba la eficiencia del transportador de salida de hierro en estas células. A pesar de que incrementan DMT1 e aumentan la entrada de hierro, hay un cambio en la actividad de ferroportina, ¿ya? Tiene una actividad mayor y por lo tanto es más eficiente en exportar hierro, independiente que no cambian los niveles proteicos. ¿Ya? Entonces, de esta manera balancea o evita esta acumulación de hierro. Y tiene mucho sentido pensando que finalmente, para que entre el hierro al cerebro, pasa por los vasos sanguíneos, en donde están estos pies, ¿cómo se llama? Sí, los end-foot de los los astrocitos. Tiene que pasar sí. por ellos. Entonces, el hierro tiene que pasar sí o sí por los astrocitos para poder ingresar al cerebro. Por lo tanto, es súper importante que la regulación de este transportador de salida, o este exportador ferroportina, no se vea alterado mayoritariamente por cambios, por ejemplo, en proceso inflamatorio, que se siga manteniendo este abastecimiento de hierro, y eso es lo que ocurre efectivamente, que aumenta la actividad del exporte. Sí. Perfecto, muchas gracias. Oye, muy buena la entrevista en la revista ya. Es bueno que se visibilicen los temas, los desafíos de nosotras las mamás en la ciencia. Gracias, Pamela. Súper buena presentación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Tulio. Bien, Elías, adelante. Buena presentación, Pamela, te felicito. Y vi que yo creo que no andaste mucho en la utilización de pioglitazona. Sí. Que yo sé que es una agonista de PPR. De hecho, hay mucha discusión que los efectos que se ven, algunos de los efectos de la pioglitazona que son independientes de la actividad de PPR. De hecho, se ha probado en knockout, o sea, en animales o en células que no tienen PPR, y por lo mismo hoy en día también existen drogas alternativas que son el NL1, creo que se llama, que vende Sigma, o el T101, que es la misma molécula, pero que evita la activación a través de PPR, o su funcionalidad a través de PPR. Era por ahí apuntada la pregunta, que si va a ocupar esa droga, bueno, va a tener mucho más de un blanco. Sí, de hecho el proyecto está pensado en comparar los efectos de esa droga con la otra que no tiene esta actividad sobre PPR. Y es porque efectivamente se encontró que se unía a Mitonet, básicamente porque muchos de los efectos de esta droga no correspondían a una activación de PPR, que nunca han estado como conectados estos procesos.
¿ya? Y por lo tanto, claro, cuando miraron a qué se estaba uniendo, vieron que se unía a mitonel. Ok, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Solo por ¿Vale? continuar esa idea, pero también podría haber una o sea, una interacción entre PPR y todo el tema, o sea, de la regulación de hierro, porque PPR regula mucho de la parte del metabolismo lipídico, del metabolismo energético. Entonces, si tienes aumento ¿cómo se llama?, de metabolismo oxidativo o disminución, podría también ir por ese lado. O sea, te podría meter ruido en tu experimento, pero también podría implicar una beta bastante divertida de corregulación. Claro, por eso los experimentos están pensados a hacerse en paralelo con estas moléculas que actúan solo sobre eso, mitonel, que fue como las modificaciones que hicieron de acuerdo a lo que observaron con las bioglitazonas. Muy bien, Ah, Liliana. Liliana, sí. tú estás. Eh, Hola, Liliana. Muy interesante el seminario, Pamela, realmente me gustó mucho. Yo trabajo en plantas, pero quisiera saber, porque en plantas el hierro en fotosíntesis es sumamente importante. De partida todo un fotosistema, que es el fotosistema 1, son proteínas que contienen hierro realmente, que permiten ir reduciendo moléculas hasta llegar a la formación de NADPH y formar esta gran cantidad de poder reductor que tiene justamente el cloroplasto. Entonces, yo quisiera preguntarte si, comparando el metabolismo del hierro en la mitocondria con el cloroplasto, en aquellas proteínas que tú dices, como las proteínas transportadoras de hierro, este mitonel que tú hablaste, existen también en el cloroplasto, te fijas tú, porque a lo mejor no se conoce, pero eso me gustaría saber. Sí. Sí, con respecto al cloroplasto, bueno, yo siempre lo he visto así, que básicamente es como una fosforilación oxidativa como inversa, Sí, comparado, exacto. comparado con Pero la el mitocondria. hierro juega un papel fundamental en eso. Exacto, así como juega un papel fundamental en la mitocondria, en que varios complejos tienen estos clústeres hierro-azufre principalmente. De hecho, les voy a mostrar porque lo tengo acá en una diapositiva. Fantástico. Que la saqué para no serla tan extensa, pero está aquí. ¿Ya? Aquí vemos, claro, que varias unidades del complejo 1 mitocondrial poseen estos clústeres hierro-azufre. Yo me imagino que en los cloroplastos sucede exactamente lo mismo, y con respecto a mitonel, existe un CISD1, no me acuerdo si es el mitonel o NAF, que está presente en los cloroplastos. Que al parecer tendría como esta misma funcionalidad. Pero sí, yo lo leí, está presente. De hecho, CISD1, que sería mi mitonel, está presente en bacterias, está presente en arquea, y se propone que estaría como una versión como ancestral presente en LUCA, que es como el Last Universal Common Ancestor, ¿cachai? Entonces, claro, están presentes en estas en prácticamente todas las células. Fantástico, y es muy bonito realmente el seminario. Me gustaría después hablar contigo más sobre el cloroplasto y el metabolismo del hierro. Muchas gracias, Pamela. Muy bien. Estamos pasados la hora del seminario. Si no hay más preguntas, por supuesto podemos seguir sin más preguntas, pero si no hay más preguntas, daríamos por terminado el seminario. Hay una pregunta en el chat, Tulio. Dice, Una pregunta en el chat. Dice, muy buena charla, quisiera saber si se conoce algo sobre el efecto del hierro y su homeostasis sobre el eje cerebro-intestino. Es una muy buena pregunta. Yo no me he metido mucho en este aspecto.
Me parece haberme topado con papers que ya empezaban a hablar sobre esto, pero como te digo, no me he metido con respecto a esto, entonces desconozco los mecanismos que pueden haber. Lo que sí he visto, que es como desde la parte de inflamación, es que si hay una comunicación, se asocia como proceso inflamatorio en la gatillación de proceso inflamatorio en el cerebro. ¿Ya? Y de hecho, hoy en día existen como modelos de neurodegeneración, por ejemplo, inyecciones sistémicas de LPS. Eso es lo que te podría contar, pero no he visto nada en particular sobre este eje con respecto a la homeostasis del hierro. Ya no es algo que probablemente exista, pero no es algo que yo haya revisado. No aún, no, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, intervención? Ya, si no hay, un aplauso para, un aplauso para Pamela, la Dafne está aplaudiéndola ahí, aplauso. Y bueno, pues, que tengas muchos seminarios más, Pame, y que te vaya muy bien. En esta época de pandemia, hacer investigación presencial en el laboratorio es muy, muy complicado, pero bueno, así es la vida. Así nos prueba la vida, como dicen por ahí. ¿Ya? Así que bueno, estamos por terminado. Yo no soy el host, tú eres, creo, Pame, en este momento. Así que, sin más, me despido y un gusto verlos a todos. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Gracias por su asistencia. Chao. Sí.